Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Voy a estar leyendo la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dice el 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Padre, solo tengo que agradecerte cada vez que tengo la oportunidad de poder estar delante de tu presencia y ministrar tu santa y bendita palabra. Te pido, Espíritu Santo, que vengas sobre mi vida, que me ayudes, Espíritu Santo, y me des el denuedo para poder explicar y exponer aquí públicamente el evangelio de tu palabra, y toda la honra y toda la gloria sea para ti. Amén. Siéntense unos minutos en este mensaje que el Espíritu Santo me ha dado, trayendo a Dios lo primero. Dígale a alguien: a Dios hay que traerle lo primero. Te voy a hablar brevemente de esto. Cuando el Espíritu Santo me habla de traerle a Dios lo primero en el día de la primicia, y me habla de Elías y la viuda de Sarepta, comencé a meditar con el Espíritu Santo y le digo: ¿cómo así? ¿Cómo puedo explicar las primicias cuando Elías está con la viuda de Sarepta? Y es impactante lo que el Espíritu Santo me enseñó, y voy a compartir contigo en esta mañana. Y lo que el Espíritu Santo me enseña aquí en el versículo 13, donde te he leído, aquí está respondiendo Elías a una mujer a la cual donde él llegó, al lugar donde Dios le dijo que se dirigiera en Sarepta. Y dice aquí que él le dice: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de hecho una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y tus hijos. Es impactante esto, traer a Dios lo primero. ¿Y por qué el profeta Elías le dice esto a la viuda? Te quiero decir algo. El profeta Elías Tibita, como se le conoce en la Biblia, él estuvo profetizando durante el reinado primeramente del rey Joacim. Él estuvo durante el reinado de varios reyes, pero me impacta que durante el reinado de Acab, aquel hijo de Omni en el pueblo de Israel, entonces en este momento viene una palabra de Dios sobre el profeta Elías, a causa de que aquel descendiente de Israel, aquel hombre que venía de una familia de estos descendientes de Israel, aquellos que ya se le dio esta ley de Deuteronomio, de que tenían que adorar a Dios, de que tenían que cumplir con estos mandatos, de que tenían que darle la primicia a Dios. Entonces de repente se levantó un rey que, a causa de las circunstancias, a causa del ambiente con que se juntó, a causa de la mujer a la cual se unió, entonces él, en vez de que la mujer viniera al Dios que tenía, él renunció al juramento, él renunció al pacto que Moisés estableció. Entonces se movió a adorar a aquel Dios que tenía la familia de la mujer. Esto es impactante, porque relata aquí en Primera de Reyes que cuando el rey Acab decidió casarse, él decidió casarse con Jezabel. Pero ¿de quién era hija Jezabel? Era hija de un rey llamado Ebal, que significa hombre de Baal. Era un hombre que le servía a Baal, y venía
Y esto es impactante. O sea que ya acá, después de tener un juramento y conocer a ese Dios, y yo me imagino que los padres lo enseñaron a declarar cuando tenían que dar la primicia. Mi padre era un arameo que estuvo esclavo en Egipto, y después que él declaró todo eso y vio que con manos grandes lo sacó, entonces a causa de la familia con la que se mezcló, se le olvidó el Dios que tenía. Así hay evangélicos que le están sirviendo a Dios, y de que se juntan con una gente se le olvida la formación, se le olvida el juramento, se le olvida el pacto. Entonces después de conocer a Dios se envuelven en dioses ajenos. Esto es impactante. Y yo te estoy hablando de traer a Dios lo primero. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que cuando este hombre acá se unió a que esta mujer Jezabel, entonces ya acá se le olvidó que tenía que adorar a Dios. La Biblia relata aquí en Primera de Reyes, acá comenzó a adorar a los Baales. Y no solamente adoró a Baal, sino que hizo imágenes de otros dioses. Él creó otros dioses, y dice que se fue por el lado de Jeroboam, hijo de Nadar, el siervo de Salomón. Yo le he hablado a usted de esto, que las 12 tribus se dividieron en 10 y se dividieron en 2. Y Jeroboam, hijo de Nabar, aquel siervo de Salomón, cuando murió Salomón y reinó Rehoboam, entonces él tomó parte 10 tribus y se fue a Samaria, el reino del norte en Samaria. Entonces, para que no vayan al reino del sur, a Judá, él decidió hacer su propio Dios en Samaria. Y allá los samaritanos adoran esos dioses. Por eso es que los judíos y los samaritanos no pueden estar juntos, a causa de que tienen diferente ideología. Cambiaron su fe. Y esto le pasó al rey acá. Después de él conocer a Dios, se juntó con Jezabel. Entonces comenzó a adorar a Baal. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que en este tiempo había un hombre que, aunque estaba en la tierra, tenía los pies, la cabeza puesta en el cielo. Él sabía que aunque él pisaba la tierra, él estaba conectado a un Dios que está en los cielos. Y vino palabra a este hombre y le dijo: ve y dile así acá, dile que no va a llover si no es por mi palabra. Hasta que no sea por mi palabra, no caerá agua en la tierra. La Biblia relata que dejó de llover. Yo no sé si hay gente que cree que por la palabra de alguien de Dios, Dios puede trastornar espacio. Dios cambia el clima, Dios cambia diagnóstico, Dios cambia gente, Dios cambia matrimonio por la palabra de alguien responsable, por la palabra de alguien que tenga peso, por la palabra de alguien que lo representa. Y te estoy hablando de traer la primicia, pero quiero que entiendas hasta dónde quiero llegar. Y esto es impactante. Después que Elías declaró esta palabra allá en Samaria, donde estaba el rey acá, era en Samaria. Es en el lugar donde están las 10 tribus de Israel, en Samaria. En ese lugar, ahí estaba Elías. Pero a causa de que por su propia palabra dejó de llover, entonces se escaseó el agua. Entonces Dios le dijo: muévete al arroyo de Querí y quédate ahí en el arroyo, que ahí van a haber cuervos que te van a dar sustento. Tú sabes qué pasa, que hay evangélicos que tienen miedo de dar la palabra, porque dice: me viene la revancha o la contrarrevancha. Pero el que te dio la palabra es responsable. Tú tienes que soltar la bendita palabra. Y esto es impactante. Es impactante, porque Elías se mueve al lago Querí. Y cuando él estuvo ahí, Dios lo sustentó. Pero dice que durante un tiempo, hubo una palabra de Dios que le dijo a Elías: muévete a Sarepta. Muévete a Sarepta de Sidón, porque tengo preparada ya una viuda que te va a sustentar. A mí me impactó algo de esto, porque el padre de Jezabel era el Baal, era el rey de los sidonios. Entonces Dios le dicería: vete para la tierra de Sidón, para la tierra de los Baales. Allá en esa tierra, allá hay una viuda que te va a sustentar. Y a veces tanto evangélicos dicen: yo no voy a pasar por esa calle porque yo vi que prendieron una vela. Dios le dijo a Elías: muévete a Sarepta. Hay una viuda que te va a sustentar.
la gente preguntará, ¿y por qué lo mandó a Sarepta? Pregúntaselo a Jesús, que lo describe Lucas, que Jesús dijo mientras predicaba: había mucha viuda en los tiempos de Elías, pero Dios le dijo: vete a Sidón de Sarepta, porque ahí era que estaba el plan de Dios, ahí era que Dios se iba a manifestar. Y esto es impactante, trayendo la primicia. La Biblia relata que el profeta llegó allá, llegó a la tierra de Sidón. Y cuando el profeta llega a esta tierra, me impacta cuando el Espíritu Santo me comienza a hablar de este, lo primero. El profeta llegó a la tierra de los Baales. Él llegó a la tierra donde estaba ya la mujer de aquel rey que se había olvidado de Dios. Entonces Dios dejó al rey allá sin agua y mandó al profeta al lugar donde había el problema. Hay gente que tiene que entender que Dios te va a mover al lugar de donde hay problemas. A veces tú quieres orar por la gente en ese lugar. Dios te dice: no ore ahí. Tú tienes que ir a la raíz del problema, porque a veces le pasan paños tibios, le dan un pañito tibio y el problema vuelve y crece. Dígale: es la raíz que hay que darle. Es la raíz que hay que darle. Es importante esto. Elías fue a Sarepta. Elías fue a Sarepta con una fe completamente diferente a la que había en ese pueblo. Y a veces nosotros tenemos temor de llegar a algunos lugares porque decimos: ay, no hay evangélico, ahí yo me siento solo. Pero tú sabes lo que pasa, que tú tienes que llegar ahí porque tú eres la luz de Cristo y tú eres representante del reino de los cielos en ese lugar. Ahora tú sabes lo que pasa, mijo, que hay gente que se envían solo. Entonces trata de que Elías duró aguantando su sequía en el arroyo hasta que Dios no le dije: muévete. Él no se movió. Hay profetas que quieren creer que su profecía propia le dice que te mueva allí. Esto no se trata de las tuyas propias, se trata de que el profeta, el espíritu del profeta, se somete al profeta. Entonces el profeta tiene que hacer lo que le dice la voz al profeta. Sí, porque hay gente soltando profecía. Y lo primero que dice la palabra es que el espíritu del profeta se tiene que sujetar al profeta. No es verdad que todo lo que el Espíritu Santo me diga aquí yo lo tengo que soltar en público. Yo tengo que someter lo que Dios me dijo para el momento que Él me diga, porque Él te da la revelación, pero después te va a decir cuándo tú la sueltas. Entonces hay gente que por hablar mucho te sueltan todo. Y esto es impactante. Elías en el momento preciso se movió a Sarepta. Él no discutió, él llegó a la casa de una viuda. Pero cuando él llegó a la casa de la viuda, me impacta lo que ocurre aquí en este momento. Porque dice que inmediatamente Elías llega a la casa de la viuda. Dice que él se encuentra con esta viuda. Me impacta que la viuda inmediatamente pudo ver en este hombre algo diferente. O sea que el que porta a Cristo, como se hablaba ahorita, la gente desde que ve el semblante tiene que ver algo diferente. Porque esta viuda vivía en un pueblo donde se adoraba a Baales. Esa viuda no conocía de Dios. Esa viuda lo que conocía Baal, el Dios de la provisión. Pero se le acerca un hombre y de repente le pide agua. Ella entiende que este hombre no era cualquier hombre. Este hombre le dijo: dame agua. Basta esto. Y cuando ella fue a buscar el agua, me gusta algo que dice Elías. Le dice: te ruego que me traiga también un bocado de pan. O sea que el profeta lo que está provocando algo en aquella viuda. A veces Dios nos pide algo a nosotros y nosotros creemos, pero ¿qué es lo que pasa con Dios? Yo no puedo. Es que Dios no quiere que tú le lleves eso. Él lo que está probando a ver si tú vas a obedecer a lo que Él te está pidiendo. Hay gente que Dios le está pidiendo nada más que ore una hora y no quiere orar una hora. Hay gente que Dios le dice: sale a evangelizar media hora y no quiere evangelizar media hora. Y dice: pero Dios no me escucha, Dios no está conmigo. Pero es que Él hace rato que te está instando. Él te está instando, Él te está llamando. Y esto es impactante. Y cuando el Espíritu Santo me muestra esto, fue impactante para mí lo que el Espíritu Santo me reveló. Aquí hubo dos ingredientes, los cuales Elías le pidió. Impactante. El primer ingrediente que Elías le pide a la mujer, le dice que le dé agua. Me impacta, porque cuando Elías le pide el agua, entonces estoy meditando con el Espíritu Santo. Pero
él llegó en un pueblo, en una casa de una viuda, como su nombre lo indica. No tiene esposo, no tiene el que le sustente. Él ha dado una palabra para que no llueva. En ese tiempo no era como aquí, que tú haces un pozo y tú le pones una bomba sumergible y tú sacas agua y tú tienes agua potable después que tú la tratas. También es posible que en estos lugares tengamos almacenamiento, pero esa mujer en ese tiempo, yo me imagino que tenía poca cosa, y el tiempo que había que no llovía, ya los arroyos estaban secos. Pero Elías le pide agua a esta mujer, y después que le pide el agua le dice que le traiga pan. Me impacta esto, porque cuando el Espíritu Santo me está enseñando esto, la mujer fue a buscarlo. Y la mujer, usted conoce el texto, le dice: yo no tenía más. En dominicano no tengo más. El chin de harina que me quedaba yo lo iba a preparar para dárselo a mi hijo, un hijo que le declara que tiene, y para dejarnos morir. En buen dominicano hay gente que dice: yo me como esto y me voy a acostar a esperar la muerte. Hay mucha gente que tiene tiempo esperando la muerte y por eso viven depresivos. Se acuestan y dicen: yo no puedo más porque yo lo que estoy esperando es que la muerte llegue. Pero yo vengo a hablar con alguien que la muerte no va a llegar hasta que Dios nos diga. El proceso que tú estás viviendo es para despertar en ti lo que Dios está diciendo, que tú tienes que cumplir con el propósito, porque el propósito de Dios se va a cumplir aunque tú lo quieras o tú no lo quieras. Cuando Elías llegó a Zareta, le pidió esto a la mujer. Me impacta que ella le dice esto, pero aquí voy al versículo que te he leído. Elías le dijo: no tenga temor, a como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y trámela, y después harás para ti y para tu hijo. A mí me impacta que Elías le está enseñando un principio aquí a esta viuda. Él le está diciendo: yo reconozco que tú tienes pocos recursos, pero aún en los pocos que tú tienes que aprender a darle lo primero a Dios. Hay gente que lo que dice: yo soy muy pobre, yo no trabajo, yo no tengo sustento. Pero si usted vive es porque usted de alguna manera come y se sustenta. De alguna manera usted vive, y de lo poco con que usted vive es que Dios quiere que tú le des lo primero. Trayendo a Dios lo primero. Déselo con vida. Si usted se lo va a dar a Dios, déselo con vida. Cuando el Espíritu Santo me habla trayendo lo primero, entonces Elías le dice a esta mujer: lo que tú me has dicho está bien. A mí me gusta que el hombre de Dios no le dijo: ay, ¿por qué tú estás pensando eso? Y a veces nosotros los evangélicos nos dan una noticia y nos queremos volver locos. Oye, él dijo que se va a tirar del puente, él dijo que se va a suicidar. Elías le dijo: tú lo has dicho muy bien. Si tú pensaste morir, entonces tú estás bien. Lo único que tú tienes que hacer un asunto primero. Dile a alguien: hay que hacer algo primero. Elías le dijo: todo lo que tú dijiste, que tú vas a hacer eso para tú y tu hijo, para dejarte morir, está bien, pero tú tienes que hacer algo primero. Y es que tú tienes que cocer una torta debajo de la ceniza y traérmela a mí primero. Eso me impactó, porque la mujer, dice la palabra de Dios aquí, que entonces vino una palabra de parte de Elías para esta mujer, y la mujer la creyó. Pero me impacta que cuando yo estoy meditando con el Espíritu Santo acerca de estos dos ingredientes, acerca del agua y acerca de la harina, y cómo Dios le dice a Elías: va a llegar a ese lugar y va a haber una viuda que te va a sustentar. Pero resulta que la viuda que lo va a sustentar le está diciendo que se va a morir. Me impacta algo: el profeta no depende de lo que tú le digas ni de lo que tú hagas. El que escuchó la voz de Dios sabe que Dios cambia los tiempos. Él fue donde una viuda que lo iba a sustentar. La viuda le dice que se va a morir. Él le dice: está bien, pero dame a mí primero. Y de lo primero que él le pide, cuando estoy meditando con el Espíritu Santo, primero le pidió el agua y después le pidió el pan. Antes de Elías declarar una palabra. Y el Espíritu Santo me impacta, porque me lleva al libro de Génesis. Este libro de Génesis que tanto me gusta estudiar. En esta historia de Abraham, cuando ya Dios le ha dado la promesa a Abraham en algunas ocasiones,
Comienza en el capítulo 15, como te he dicho, y se lo rectifica en el 17. Después que le dice que tiene que hacer el pacto de la circuncisión. Entonces después de esto me impacta que entonces Abraham cree en el altar encima del mar. Te hablé de esto el domingo. Pero hay algo que me impacta aquí, que cuando Abraham vio estos tres varones, lo primero que Abraham le brindó, le dijo: aquí tengo agua para que descanse. O sea que hay algo primordial, que es el agua que representa el Espíritu Santo. Esta agua Abraham le dijo a aquellos hombres que eran el ángel de Jehová, a los ángeles que estaban ahí. Él le dijo: quiero traer agua, pero no pasen de largo. O sea que Abraham tuvo la capacidad de reconocer el ángel de Jehová. Así esta mujer reconoció el hombre de Dios. Cuando el hombre le pidió agua, ella fue a buscar el agua, porque entendió que aquí venía la solución. Hay gente que Dios le está pidiendo, hay gente que Dios le dice: simplemente un vaso de agua. Pero es impactante esto. Y digo: Espíritu Santo, ¿cómo así? Y cuando el Espíritu Santo me sigue enseñando de esto, otro ingrediente, el cual rápidamente Abraham relata, capítulo 18 de Génesis. Después de brindarle el agua, aquellos varones, como relata Génesis, porque ellos no lo veían como ángeles. En ese tiempo los ángeles se podían ver visibles como varones de Dios. Lo único que eran varones diferentes. Entonces Abraham, después que le brinda el agua a estos hombres, me impacta que dice que él va corriendo a la tienda de Sara y le dice: trae 3 vasas de flor de harina, y le dice: y ponla a cocer debajo del recodo. Me impacta, o sea que Abraham fue a mandar a Sara. El recodo significa rescodo, significa la brasa. Usted que ha ido al campo, usted que ha visto un horno, un fogón, cuando queda una ceniza que está media blanquita, pero debajo de esa ceniza blanca queda un poquito de brasa prendida. Eso fue lo que Abraham le dijo a Sara: ve y coce esta flor de harina para que le haga pan a estos varones de Dios. Entendí algo. Inmediatamente Abraham está honrando a estos hombres. Entonces Abraham está declarando y está desatando una profecía. Esta mujer, cuando llegó Elías, que le pidió el agua, después le pidió el pan, que ella se lo obsequió. Diga: desató una profecía. Diga: desató una profecía. ¿Cómo así, pastora? Cuando estudiamos en el libro de Génesis 18, cuando pasa esto con Abraham, después que Abraham se esmeró, porque además de darle el agua y de darle el pan, dice que buscó becerro. Él le preparó un banquete. Pero me impacta que dice que Abraham se sentó con ellos y ellos comieron. O sea que ellos recibieron aquella ofrenda. ¿Tú sabes qué pasó después que ellos comieron? Que entonces vino la profecía de varones de Dios y le dijeron: ¿dónde está Sara? ¿Dónde está el estéril? Según el tiempo de la vida, del año que viene se va a estar concibiendo. Ella concebirá y tendrá un hijo. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero Abraham dijo: le tengo que dar a estos hombres de Dios. Cuando ellos recibieron, desató profecía. Hay gente que hoy se le va a desatar la profecía aquí. ¿Y cómo así, pastora? Cuando aquella mujer fue a cocer el pan y ya de haberle dado el agua al profeta, oiga lo que le dijo el profeta aquí en el versículo 14 del capítulo 15. Oiga lo que dice. Le dijo primero en el 13: haz para mí primero y después harás para ti tus hijos. Simplemente por el hecho de que ella escuchó. Porque dice el versículo 15 que ella fue e hizo como Elías le dijo. Tú sabes lo que pasa, que hay mucha gente que Dios le da la profecía y ellos hacen lo que ellos quieren. Se fue la luz ahora. Hay gente que quiere que Dios lo use y que Dios lo bendiga, pero no quieren hacer lo que Dios lo está mandando. Esa mujer decidió, no conocía a Dios. En Sidón se adoraba a Baal. Se adoraban ídolos, imágenes hechas de barro, de piedra, de madera, con dioses paganos. Pero cuando llegó un hombre de parte de Dios y
tú le predicas y te quieren hacer como Natanael con Felipe, y de Nazaret saldrá algo bueno. Y ese no es el hijo de María y el hijo de José el carpintero. Ese no era el que yo vi en la tira en la esquina clavando clavitos con una maderita. La gente te quiere minimizar, pero esta mujer no averiguó de dónde era este hombre. Ese hombre venía de Samaria, ese hombre era de Israel, esa mujer era de Sidón, esta mujer era una mujer gentil. Y ya estaba desanimada. Pero me impacta que cuando esta mujer cumple con esto, entonces oiga la declaración profética que viene aquí. Escuche esto que el Espíritu Santo le trae aquí a usted, que le trajo lo primero a Dios. Oiga lo que dice. Dice: porque Jehová, pero le aclara bien quién es Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hay gente que entendía que no le podía dar a Dios. Hay gente que decía: lo que yo tengo es muy poco por la condición que estoy viviendo. Yo les traigo noticias. La palabra no se vence. Lo que dijo Moisés en Deuteronomio: ve con tu ofrenda delante del sacerdote que esté de turno y preséntala delante de él, reconociendo. Entonces viene una palabra. Viene una palabra de parte de Dios. Vino una palabra a aquella viuda que le dijo: la harina no se va a escasear, ni el aceite se va a acabar, no se va a agotar hasta que Dios haga llover. Hay gente que está en sequía, hay gente que está pasando tropezo, pero va a venir una lluvia que trae provisión. Viene la lluvia que trae provisión. Ay, que manchen que. Y esto me impactó. Esto me impactó, ¿sabe por qué? Porque no estaba lloviendo. Entonces, como no estaba lloviendo, ya el agua de la mujer se tenía que acabar. Pero entonces aquí el profeta desató un misterio. ¿Y cuál fue? Que aún lo poco que nosotros entendemos que tenemos, cuando nosotros le damos lo primero a Dios, eso se multiplica. Y tenemos la garantía, porque lo que el profeta le dijo, que no se va a escasear hasta que Dios haga llover. O sea que en ese tiempo todo el mundo estaba en escasez. Los ricos estaban en escasez porque en ese tiempo no había bombas. En ese tiempo no había la modernidad que había ahora. Había que cavar unos pozos de agua a mano a ver si encontraban agua. Y lo que Dios le está diciendo a esta mujer viuda es que hasta que Dios no haga llover, en ella no se iba a acabar el sustento. Esto me impactó, porque ella le dio lo primero a Dios. Y cuando meditaba con esto en el Espíritu Santo, en traer la primicia, lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos está pidiendo, que cumplamos con sus leyes. Porque a veces nosotros queremos cumplir las cosas del mundo. Toda la modernidad y todos los avances de la tecnología nos sumamos a ellos. Pero lo que está establecido en la palabra se nos hace difícil cumplirlo. Y nosotros tenemos que cumplir con lo que manda la palabra. Se ha establecido traer primicia. Pero tú sabes qué pasa cuando tú traes la primicia y tú la reconoces. Tú reconoces a Dios. Tú vienes humillado. Como Deuteronomio 26 declara Moisés, que tienes que reconocer quién tú eres, de dónde Dios te sacó. Si tú estabas enfermo, si tú estabas mal, si tú estabas desesperado, si tú estabas afligido, si tú estabas deprimido, si tú te encontrabas sin trabajo, si te encontrabas sin familia, si te encontrabas sin esposa, si te encontrabas sin esposo, entonces Dios te bendijo. Tiene que venir el agradecimiento. Pero esto va más allá. Esto va más allá. Va hasta la fe. Va hasta la fe. ¿Sabe por qué? Porque Deuteronomio 26, capítulo 17, versículo 17, perdón, le declara Moisés al pueblo. Le dice: cuando tú has cumplido con esto, entonces tú en ese momento estás declarando que Jehová es tu Dios. En ese momento tú estás reconociendo la grandeza de Jehová. Tú estás reconociendo lo que Él hizo por tu familia. Y tú estás reconociendo lo que Él hizo por ti. Me impacta entonces lo que dice el versículo 18. Es que solamente con tú traerle a Dios lo primero. Dios no te está pidiendo cantidad, lo que quiere es calidad.
yuca, batata. Aquí hay alimento de lo que hay. Entonces, si usted lo que tiene eso, dele de eso a Dios. Porque lo que Dios está buscando es el acto de fe. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente se declara esa palabra. Entonces también Moisés declaró una profecía. Y la profecía que declara Dios a través de Moisés en Deuteronomio 26, versículo 18, es que después del versículo 17 que nosotros reconocemos, cuando traemos ofrenda a Dios de agradecimiento, estamos reconociendo que Él es nuestro Dios. Entonces el versículo 18 dice: entonces Jehová te reconoce a ti como hijo. Y Él dice que tú eres propiedad de Él. Hay gente que dice: Dios no se acuerda de mí. Te traigo noticias. Tú tienes la clave de que Dios declare de que tú eres propiedad suyo. Tráele la primicia a Él. Entrégale a Dios primero y no se escaseará la harina en la tinaja. A veces predicar de esto, inmediatamente tú estás hablando en lo que es la parte económica o financiera. Es normal que nosotros los seres humanos nos quedemos como pensativos y analizando, porque hay un espíritu que es el único que Jesús se atrevió a llamar y a comparar como un Dios, que fue el Dios dinero. Cuando tú comienzas a hablarme a mí acerca de lo que me duele, acerca de lo que yo tengo que dar para Dios, entonces hay un espíritu que se comienza a manifestar y comienza a pensar: pero tal vez fue la viuda en ese tiempo porque vio al profeta. Pero por eso Dios no se equivoca. Por eso hay un libro que se llama Inerrancia Bíblica, porque Dios le dijo claramente a Moisés: se presentará el sacerdote que esté de turno. No le dijo: ve donde Moisés, no le dijo: ve donde Elías, no le dijo: ve donde Eliseo, donde el que esté de turno. Para la viuda de Sarepta, el de turno fue Elías. Pero fue un hombre que Dios lo movió de donde estaba su pueblo y lo llevó a la idolatría. Tú sabes lo que Dios hizo cuando llegó a Sarepta. Con eso te culmino este mensaje. Tú sabes qué pasó, que después que Dios hizo el milagro con aquella mujer, dice que comieron ella y su familia por muchos días. Pero ¿sabe qué pasó a los muchos días? Llegó la muerte a la casa. Dile a alguien: la muerte te va a visitar. Dile a alguien: la muerte te va a visitar. ¿Cómo así? Por eso aprendí con un pastor francés que el diezmo significa sacar la muerte de tu casa. Porque cuando tú le das el diezmo a Dios, tú estás comprometiendo a Dios. Cuando tú le das a Dios, tú estás sacando la muerte de tu casa. Y cuando el Espíritu Santo me puso esto aquí, lo entendí. Dice que la muerte llegó y visitó al hijo de la mujer. Se le murió el muchacho a la viuda. Diga: se le murió el hijo a la viuda. Tanta gente que dicen: desde que yo me convertí, yo no salgo de una. Desde que yo me convertí, comenzaron los procesos. Escucha esto. Después que Dios hizo el milagro con esta viuda, después que utilizó al profeta, después de comer muchos días, entonces ya el problema no era agua ni era alimento. El problema fue que llegó la muerte y le llevó a la mujer lo único que tenía. Se le murió el muchacho a la viuda. Pero tú sabes qué pasó, que la viuda le había dado a Dios primero. Tenía una legalidad. Diga: todavía el profeta tenía la legalidad. El profeta estaba en Sidón. Él estaba en Sarepta de Sidón. Esto fue impactante. Se le murió el hijo a la viuda. Entonces la reacción de cualquier dominicano, después que te dio comida, después que te dio sustento, entonces que tú viniste a mi casa. Tú llegaste a mi casa que se me muriera el muchacho. Se le olvidó los 3 años que estaba comiendo. Se le olvidó los 3 años que estaba viviendo. Hay gente que Dios lo ayuda, que Dios lo levanta. Y porque viene a la prueba dice: ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios que me llamó? Me está haciendo pasar vergüenza. Normal. Yo creo que esa viuda en vez de Sarepta era dominicana. Oye, ¿a qué tú viniste? De que tú llegaste aquí y se murió el muchacho. Pero 3 años después, comiendo.
Se murió el muchacho. Pero tú sabes qué pasó. Que eso tenía que pasar. Dile a alguien, tenía que pasar. Diga, el proceso que estoy viviendo tenía que pasar. Y usted que hace me va a entender. Usted sabe por qué tenía que pasar. Porque inmediatamente murió el muchacho. Y la viuda le hace este reclamo al profeta. Le hizo el reclamo al profeta. Diga, fue el profeta. Dígale, ¿a quién usted le está reclamando? ¿Al vecino? ¿Al amigo? ¿Al Facebook? ¿A los estados de WhatsApp? Porque hay gente que tú sabes si están alegres o si están tristes si tú buscas el WhatsApp. Si el marido la dejó, busca el WhatsApp. Si tiene comida, busca el WhatsApp. Publica el estado. Si yo dormí bien, yo no dormí bien. Mira, y a ti te tiro una pucha. Yo no entiendo esto. La gente quiere vivir de apariencia. En vez de llamar a Dios, publican en el estado de Facebook, de WhatsApp: aquí estoy yo sin ánimo. Oye, el evangélico que andaba predicando a Cristo le publica al mundo que está sin ánimo. El evangélico lavado con la sangre de Cristo, que tiene la profecía. Esta mujer habló con el profeta. ¿Y qué hizo el profeta? Le dijo: tráeme el problema aquí. El profeta está representando a Dios en ese momento. El profeta le dijo: tráeme el problema a mí. ¿Y tú sabes qué hizo el profeta? El profeta no se deprimió. Él tenía alguien que lo mandó. Ahí tú conoces el profeta genuino. Porque el profeta que te viene hablando cosas de él, cuando llegó el problema no encuentra qué hacer. Pero aquel que Dios lo mandó va donde el responsable que lo mandó y le dijo: usted me mandó a mí aquí. El profeta le dijo a Dios: tú me mandaste a mí a esta casa. Y este muchacho se murió. ¿Sabe qué pasó? Relata la Biblia que él se acostó 3 veces sobre el muchacho. ¿Entendí algo? Hay una conexión cuando usted se une a alguien. Y dice que él se acostó 3 veces. Y el niño entró en calor. Entró el calor del Espíritu Santo. Entró el calor del Espíritu que estaba metido adentro del profeta. Hay gente que está pasando procesos porque le hace falta el calor. Y yo he venido a hablar con gente que ese calor se le va a meter. Ya no es necesario que se te suba arriba como se subió el profeta. Porque en ese momento el Espíritu estaba dentro del profeta. Pero ahora hay un Espíritu que está gravitando aquí. Y ese Espíritu se mete y te hace entrar en calor. Y aquellos que estaban muertos, a causa de que tú diste a Dios lo primero, aquellos que no servían, aquellos que no había esperanza, comienza a entrar el calor. Diga alguien: yo estoy sintiendo un calor. Diga: yo estoy sintiendo un calor. Dice que entró en calor. Y el muchacho vivió. Y el profeta, después de tener el niño vivo, llama a la madre y le dice: aquí está tu hijo. ¿Usted sabe para qué ocurrió eso? Por lo que Jesús dijo en Lucas. Si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que Jesús hizo en Capernaum, en Tiro y Sidón se hubiesen humillado, dice Jesús, hasta en ceniza. Usted sabe lo que pasó, que en Sidón de Sarepta no conocían a Dios. En Sidón de Sarepta no sabían que había un Dios que sanaba, pero todavía no sabían que había un Dios que resucitaba. Aquella viuda vio la provisión y ella entendió que tal vez fue la gracia de este profeta, que no le faltó la comida y no le faltó el agua por 3 años. Pero cuando murió el muchacho, ella dijo: verdaderamente tú eres hombre de Jehová. Verdaderamente Jehová es real. Porque los Baales, tú sabes qué pasa con Baal. Baal significaba fertilidad, significaba provisión. Allá en Sarepta ellos podían creer que Baal le pudo haber dado la comida. Allá en Sarepta ellos creyeron que Baal le pudo haber sustentado, que pudo traer la tierra, que pudo traer el agua. Pero resucitó un muerto. Diga: resucitó un muerto. Resucitó un muerto. Resucitó un muerto.
Impactó mi vida porque escuchamos mucho de aquella viuda de Sarepta. Y por eso me impactó cuando estoy leyendo en Lucas. Y Jesús dice: en los tiempos de Elías había demasiada viuda. ¿Y por qué se fue a Sarepta? Porque allá en Sarepta tenía que hacerle entender que había un Dios más grande que Baal. Donde mismo estaba el altar de Baal. Allá en la casa de Baal hay gente que tiene que entender que el Espíritu Santo se va a meter allá en el altar que te están haciendo la guerra. Allá en el escondite, en el mismo lugar, el Espíritu Santo se va a meter. Hay gente que limita a Dios. Aquella mujer dijo: el profeta me dio comida 3 años. Pero dése cuenta si ella creyó que fue por parte del profeta, porque inmediatamente le reclamó. O sea que para ella fue su Baal, el cual ella conocía, que le llevó la provisión. Ella en ningún momento valoró los 3 años de la palabra del profeta. Entonces Dios tenía que hacer algo que vaya por encima de Baal. Hay gente que está viviendo procesos porque Dios quiere hacer algo por encima de lo que tú estás viviendo. Pastor, ¿y cómo así? Cuando Moisés dijo en Deuteronomio: cuando tú traes a Dios la primicia, tú estás declarando que Jehová es tu Dios. Y Deuteronomio 26:18 dice que cuando tú lo declaras, entonces Dios declara que tú eres propiedad de Él. Y el que es propiedad de Dios entonces tiene recompensa, tiene garantía. Y tú sabes qué pasa, que estamos en el año de la provisión. Y siempre te tengo que repetir esto: la provisión lo representa la lluvia. Y en ese tiempo, en Sarepta, en Israel, en Samaria, necesitaban provisión. No había lluvia, pero la lluvia estaba en la boca de un hombre. La lluvia estaba en la boca de alguien que la había detenido a causa de la desobediencia del pueblo. ¿Y tú sabes qué ocurrió? Me impacta esto: que entonces el pueblo que tenía a Dios, el pueblo que lo había conocido, se fue para donde Baal, creyendo que Baal le iba a dar la provisión. Hay gente que dejan de venir a la iglesia porque entienden que aquí ellos no han conseguido lo que ellos querían, porque tienen que poner un negocio que le quita el tiempo y le va a producir lo que Dios no le da. Pero hay un misterio aquí. Cuando usted y yo dejamos a Dios, entonces Dios lo va a mandar donde los que tienen a Baal. Y aquellos que tienen a Baal, por eso fue que Jesús dijo: no hay profeta con honra en su tierra. Elías tuvo que salir de Samaria y tuvo que caminar casi 200 kilómetros para llegar allá a Fenicia, donde está Tiro y Sidón. Y él llegó a la ciudad de Sarepta. Y esta mujer de que lo vio dijo: verdaderamente un hombre de Dios. Pero tú sabes qué pasa, le dio a Dios lo primero y comprometió a Dios. Yo vengo a hablar con gente que hoy se van a atrever a comprometer a Dios, que le dicen: Dios mío, yo te doy a ti lo primero. Con esto termino. ¿Qué comprometer a Dios? Yo no le estoy instando a usted a que usted vaya a vaciar su cuenta y la traiga aquí. Me gusta ser explícita con esto, porque Dios no necesita lo de nadie. Aquella viuda, lo que tenía era un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. ¿Tú sabes lo que Dios quiso mostrar con esta mujer? Si tenía la suficiente fe para entender que Dios podía multiplicar de donde no había. Y esa fue la fe que tuvo Abraham, para creer cuando honró a aquellos varones de Dios, aquellos ángeles, y creer que Dios podía darle lo que él no tenía. Entonces yo no vengo a usted aquí a chantajearlo ni a manipularlo para que usted venga aquí a la alfolía y echar lo que usted tenga. No, porque la Biblia dice que lo echa el sacerdote de turno. Ahora, si usted cree que cuando usted lo trae, usted cree que usted compromete a Dios, hágalo. Si usted cree que usted no compromete a Dios, no lo haga. Ahora yo les traigo noticias. Yo tengo legalidad y sé el Dios que yo predico. Yo sé el Dios que estoy predicando. Y en el día de primicia, si usted es capaz de darle a Dios primero, yo conozco
gente que no necesita una cuenta de banco. Hay mucha gente que no necesita un jet privado. Ya la viuda en ese momento no necesitaba comida ni necesitaba agua porque tenía. Ella lo que necesitaba que su hijo reviviera. Y hay tanta gente en este día que a lo mejor no tiene problema monetario. Usted no tiene problema económico, pero usted compromete a Dios con decirle de agradecimiento: yo te doy la ofrenda por lo que tú vas a hacer conmigo. No me importa